hay mucha gente que está de alguna manera vinculada a cada una de las personas que están en situación de consumo, que influyen de manera positiva o de manera deficiente en la vida de cada uno de ellos. Pero bueno, vamos a dialogar de esto con el doctor Gustavo Gómez. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bien. Antes que nada, seguimos con el tema del Día del Niño. Si le parece, le cambio el... Dale, cómo no, cómo no. Así, una impro. Dale. No, pero teniendo en cuenta lo que decía del señor del Valle, del chupetómetro de Carlitos Galá, sí. Hoy tenemos un término que es el chupete electrónico, que sería que le dejo para el próximo tema y que tiene que ver con la prevención del consumo problemático que usted decía. Gustavo, una persona, ya que mencionaste esto, una persona que estamos hablando de los jóvenes, Emilio dijo, ¿en qué momento uno deja de ser niño? Está bien, debe haber un momento en la vida en la que podrían marcarlo, pero ahora, en el niño empiezan a aparecer ciertas manifestaciones que de alguna forma más adelante convertirán a esa persona en alguien que esté muy ligado a determinados consumos. Sí, justamente es lo que te estaba proponiendo de hablar la semana que viene, pero entonces lo hablamos ahora y la codependencia hablamos la semana que viene. Como quieras, no hablamos las dos cosas, no te preocupes, ya te ocupamos. La semana que viene podemos hablar de la problemática del conductor que no se pone de acuerdo con el panelista. Claro. Está bien. Es que no, la idea es no ponerse de acuerdo, señor Carotti. No, está bien, doctor. No me trate de usted, doctor, porque hace muchos años lo conozco. Emilio, tiene razón. Bueno, el tema así. Tiene que ver porque esto justo de la pantalla, que se empieza de muy chico, a los 3 años o antes ya, estimula una parte del cerebro que hace que el niño empiece a desarrollar un cuadro de ansiedad. Entonces, esa ansiedad va a ser tapada por ahora por esto del chupete electrónico. Es decir, nosotros vemos muy a menudo cuando estamos en reuniones familiares, bueno, antes y ahora, vamos antes cuando se reunía la gente, que venían los chicos y el papá, que estaba hablando con uno, le da el celular y eso sería el chupete electrónico. ¿Dónde está la relación con lo que vos preguntabas, Dani? Es que estimula el cerebro y eso se va hipertrofiando, un lugar que se llama amígdala ampliada, y entonces esa ansiedad se calma con la pantalla, en principio. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos dejando de ser niños, en la pregunta que dice Emilio, es decir, a los 10, 12 años aproximadamente, empieza a aparecer la ansiedad, se va a taponar con algo que es la sustancia. Y ahí tenemos un tema también, que hay que decirlo y por ahí le podemos proponer, si me permite, nuevo Emilio, que me meta yo en la producción, es hablar con los pediatras. ¿Por qué? Porque antes, cuando íbamos al pediatra, hablábamos de otras cosas, de unas cuestiones, y hoy hay que hablar de los consumos problemáticos, lamentablemente. Es decir, un chico de 15 años, 14 años, 16 años, hasta los 16, acuérdense que van al pediatra, está teniendo un consumo. Que no digo que sea problemático, pero hay que averiguarlo en la consulta pediátrica. No, pero es lo más normal del mundo hoy en una escena familiar, que no hace falta, Gustavo, que sea una reunión multitudinaria, sino en una escena cotidiana, familiar, conversación a veces entre el padre y la madre, que venga el chico a decir, me aburro. No sé, no se nos ocurría a nosotros decir, me aburro. Siempre teníamos alguna cosa para... Es más, nos tenían que ir a buscar de los pelos para traernos dentro de la casa, digamos. Todo está relacionado, hoy los chicos no pueden andar solo por la calle. Es todo un tema, ¿no? Pero enseguida el gesto es sacar el teléfono celular y darle a un chico de 5 o 6 años el teléfono para que mire, ¿qué? Cualquier cosa. Y tienen acceso absolutamente al mundo con eso. Es un tema muy delicado. Yo pregunto, ¿en eso es el contenido el problema o es la pantalla en sí misma el problema? A mí me parece que es importante lo que decía Emilio, dos cosas, ¿no? Una es me aburro. Que hay que aburrirse, el aburrimiento no tiene nada de malo, primer punto. Entonces, si alguien se aburre, es normal que se aburra. Y otro que también no lo dijiste, pero era que teníamos un límite. Es decir, si molestábamos, teníamos un límite. Las dos cosas son importantes en la crianza. Entonces, que hoy venga un chico a decir, no, me aburro, y bueno, aburrite. Y bueno, y para tratar de ver claramente esto que le estamos planteando, porque es la pregunta que ustedes hacían. Tiene directa relación con el consumo luego en la edad adulta. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros hoy como padres ese tema de que hablás recién? Creo que para hablar un programa entero, una semana entera, Gustavo, el tema de los límites. ¿Cómo nos cuesta a nosotros poner los límites que nos ponían? Estamos dando libertades que muchos
médicos, colegas tuyos, y a vos también te he escuchado decir que son necesarias. Así es. Los límites son necesarios y estamos dando libertades que no son buenas. Sí, hay que aclarar que los límites no significa que haya violencia, que haya No, agresividad, solamente son límites. Y ahí entramos al planteo que quería Daniel, que hablemos de la codependencia. Esta falta de límites empieza a dar forma a lo que se llama la codependencia. Es decir, que cuando nosotros vemos un adolescente, o tal vez a veces una persona que tiene una pareja, tiene un partener, es decir, alguien que no puso límite, alguien que le permite, alguien que cohabita, alguien que subvenciona. Es decir, ese es el codependiente. Y es muy importante en el tratamiento que nosotros podamos detectar este codependiente y podamos trabajar. Por eso, el planteo que hacemos desde el dispositivo es hacerlo siempre en familia, es decir, o con un referente afectivo. ¿Alguien que no puso límites o alguien que también por no sacó los límites o alguien que no se dio cuenta que estaba pasando esto al mismo tiempo? Sí, Dani, yo creo que sí, que es inconsciente, no es una manera consciente, es por todo esto que hablábamos recién. Es decir, es las formas que aparecen en la cultura, esto que hablábamos, y bueno, no lo hace al propósito, para nada. Justamente el trabajo que nosotros tenemos como especialista es dar cuenta de este funcionamiento que se viene dando en la familia y tratar de cambiarlo. Y esto es muy interesante, porque fíjense que uno se imagina el hecho de que vengo con mi hijo que está con un problema de adicciones. Y acá nosotros estamos por decir, un momentito, estamos teniendo un problema en las relaciones y en los vínculos y aparece la codependencia. Esto es difícil, no es fácil de tratarlo dentro del ambiente familiar, donde el padre por ahí dice, bueno, ¿cómo me mira a mí si yo vine acá para que lo atiendan a mi hijo? Eso es importante que lo digamos. Bueno, hago una pregunta más en todo esto. Vos decís que el tratamiento es con el núcleo más cercano, digamos, lo que los acompaña. Pero hablas de tratar a las personas. ¿Eso al mismo tiempo quiere decir que no hace falta, por ejemplo, llegar a un proceso de internación? ¿No siempre ocurre esto de que una persona que está en una situación de consumo problemático necesariamente debe terminar internada, por ejemplo? Por supuesto, esa es la idea, o sea, al revés. Es decir, lo que menos hay que tratar es de que se interne. O podríamos decir genéricamente que el menor porcentaje debe internarse, porque si nosotros vamos a tratar hoy por hoy los consumos problemáticos y las adicciones y vamos a pensar que es la internación, y bueno, no sé, pasaría como en el COVID, estaríamos con problemas de camas. Entonces, esto hay que entenderlo bien. La mayoría de las situaciones que tienen que ver con el consumo problemático y las adicciones pueden tratarse de manera ambulatoria. Muy bien, y dijo que hay un camino, ¿no?, de salida, de alguna manera, ¿no? Hay un camino, que es justamente el dispositivo, ¿no? Así es, en el dispositivo El Camino, en Pellegrini 1728, 379 es, ¿Emilio? Sí, señor. 379, 34, ahí me perdí. 69, 71. ¿Por qué? Mira como le dije yo, 3794. ¿Por qué me cambian? Por eso, 3794. 34, 69, 71. Perfecto, muy bien. Por favor, no me confundas. Dilo como quieras, Doc. Dilo como tú quieras. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias por el tiempo.